Ok, segunda hora de hoy, vayan acomodándose, vayan cambiando si tienen ganas, si les place. En este caso la yerba al mate, si están manejando despacito, que tienen un lindo viaje hasta sus casas. Porque les voy a hablar de algo que no está muy revisitado y que, la verdad, también voy a ser sincero, se ató mi necesidad de contarlo a un documental que vi hace muy poquitito, que se llama Sisters with Transistors, que sería una traducción dentro de todo bastante correcta, hablar de hermanas con transistores. ¿Y de qué trata este documental? Es un documental hecho por dos directoras británicas acerca de la llegada de la mujer a la música electrónica y cómo la mujer permaneció por fuera de ese universo, por lo menos de la gran visualización, una gran exposición de música electrónica a través de los años, incluso a día de hoy. ¿Por qué aparecen invisibilizadas? ¿Por qué no se habla de la mujer en la música electrónica? Y cuando hablo de la música electrónica no me refiero a las raves, no voy directamente al lugar de DJ, ¿sí? De gente pinchando discos. Me refiero a aquellos y aquellas mujeres puntualmente que comenzaban a trabajar con la electrónica como una forma primero de libertad, segundo de diferenciarse, de poder tener la chance de estar atada a un hombre, a un estudio de grabación. Por más que suene un tanto duro, estoy hablando de la década del 70 y la década del 80, donde la mujer no tenía este espacio, estaba comenzando a hacer espacios para poder mostrar sus cosas, pero más que nada porque las tomaban como un bicho raro. Y en el espacio de la música electrónica, muchísimo más. ¿Por qué? Porque parecía casi como que no les correspondía. Y la verdad, si yo ahora les pregunto, háblenme de música electrónica, denme 4 o 5 nombres, es probable que los nombres que me den, digo, no yendo a DJs siempre, pero que sean Kraftwerk, Giorgio Moroder en algún punto, si querés Chemical Brothers, las Creamfields, pidiendo para acá, desde Paul Van Dyk hasta Ricardo Villalobos, seguramente me digan, no sé, Cataño, gente que pincha discos, Avicii, no importa. Pero no se profundiza en la música electrónica vinculada al mundo de la mujer. Y este documental que salió, yo no lo tengo, lo vi en inglés, pero me encantaría pasárselos el día que lo tenga, Hermanas con Transistores. La verdad, lo que hace es no solamente hacer justicia por ciertas mujeres que hicieron mucho por la música electrónica y que quedaron ninguneadas a través de los años, sino más que nada para mostrar una cara distinta que no se conoce de este estilo, pero que ellas ayudaron a crear, que mejoraron, que lo revitalizaron y más que nada en momentos donde todavía no estaba nada hecho. Pero no me refiero, otra vez, vuelvo con lo mismo, a DJs. Me refiero a mujeres que trabajaban dentro de un estudio de grabación, que trabajaban para compañías discográficas, que trabajaban para grandes estudios de Hollywood inclusive, y que cobraban en algunos casos muy buena plata, pero que no tenían el crédito, que no se les acreditaba a un nivel de exposición el trabajo que ellas venían haciendo. Y a mí me parece por lo menos correcto pasar por la historia de 4 mujeres que estuvieron muy vinculadas al nacimiento y a apuntalar el concepto de la música electrónica, y después vamos a ver si quieren el tráiler de este documental súper interesante, súper rico, que además está narrado por Laurie Anderson y que se llama Sisters with Transistors. Elegí 4 ejemplos yo que están bastante bien reverenciados dentro de lo que es el documental. El primero es de una chica británica llamada Delia Derbyshire. Delia Derbyshire era una mujer que comenzó a hacer música electrónica a mediados de los 70. Ella venía de una ciudad llamada Coventry, que es el norte de Inglaterra, una ciudad bastante especial y particular porque es una ciudad que los británicos en algún momento es como que le entregan a los nazis para que sea bombardeada porque tenían una duda entre salir de la ciudad o dejarla, y si salían de la ciudad ellos pensaban que los nazis se iban a dar cuenta que la estaban evacuando porque la ciudad iba a ser bombardeada. Entonces es como que hace una especie de éxodo a la mitad. Es una ciudad que después termina destrozada en el norte de Inglaterra, pero es uno de los bastiones que ellos iban a tener después para comenzar a reconstruir un país totalmente realiado después de la Segunda Guerra Mundial. Esa señorita que estamos viendo ahí, entre equipos, transistores, frecuencias y programaciones de la década del 60, porque esto es muy típico de la década del 60, es Delia Derbyshire. Y ella comenzó a hacer este tipo de música concreta, si querés, cuando nadie más lo hacía. Comenzó a trabajar, por ejemplo, con efectos para la BBC, y en el año 1963 es convocada para que haga la música central de una serie muy conocida, muy famosa en Inglaterra, llamada Doctor Who.
Bueno, quien se ocupó de la música de Doctor Who, que era música electrónica, capítulo a capítulo, fue esta chica que estamos viendo ahora, esta mujer muy joven, ya para 1963, 1965, conocida como Delia Derbyshire. La verdad es que a día de hoy, si uno menciona a esta mujer en cualquier ámbito de música electrónica, no sé si es una de las primeras referencias que va a venir a la mano. Pero, por ejemplo, una vez que terminó de hacer la música de Doctor Who, lo que hizo Delia fue comenzar a trabajar para la BBC, pero trabajar en otro ámbito de la música electrónica que no es justamente pinchar discos, que es trabajar con efectos. Trabajar con sintetizadores, trabajar con una de sus pasiones desde la infancia, que era el audio, que era el sonido, y después comenzó a dar talleres para la BBC, para alumnos y alumnas que querían saber cómo se podía programar, por ejemplo, un sintetizador. Pero hoy, con el diario del lunes, la verdad que nadie habla ni recuerda a Delia Derbyshire, que es una mujer, insisto, nacida a mediados de la década del 40, casi en pleno bombardeo, finales de la década del 30, que ya murió en el año 2001, que para mí dejó una estela muy grande y muy importante y que está muy bien señalada dentro de este documental que es Hermanas con Transistores, porque hizo mucho por el estilo, pero no solamente desde el escenario, desde un lugar de trabajo, desde un lugar de laboratorio y de crear para que después hombres tomaran lo que ella había hecho y lo llevaran a otro lugar. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es el estudio de radio de la BBC y cómo trabajaban con efectos, cómo trabajaban con sintetizadores que después se aplicaban a series. En este caso puntual lo que estamos viendo es Doctor Who, una de esas series muy pero muy famosas que tuvo Inglaterra a lo largo de la década del 60. Ella después siguió trabajando desde su propio lugar, siguió enganchada mucho con los transistores hasta que la muerte la encontró con un paro cardíaco en el año 2001, después de haber vivido casi unos 63 años. Este es el primer ejemplo que quería traer acá para repasar lo que fueron algunas mujeres importantísimas para la electrónica. La segunda mujer es un caso muy particular porque ella había nacido en Lituania en realidad, tenía doble nacionalidad, por un lado se entendía como norteamericana, por otro lado se entendía como rusa. Me refiero a Clara Rockmore, que tiene un estado de importancia muy grande a través de los años. ¿Por qué? Porque fue la mujer que comenzó a desarrollar eso que estamos viendo ahí, que es el Theremin. El Theremin es un invento de un músico ruso de apellido Theremin, puntualmente, que es trabajar con lo que sería como una especie de sintetizador que funciona a través de las ondas magnéticas que uno puede ir manejando a través de la mano. ¿Se entiende? Es decir, no es fácil, es algo muy complejo. Esto los músicos lo empiezan a usar más que nada en la década del 70, en la música progresiva. Led Zeppelin lo usó en algún momento, Yes lo usó, Emerson, Lake and Palmer lo usaba, pero ella lo usaba para la música clásica, pero es un aparato electrónico, el Theremin. De hecho, ella va a conocer a quien sería el creador del Theremin, en este caso particular, y con él se iría a vivir, con León Theremin, durante gran parte de la década del 30, la década del 40, y después se dedicó a hacer música electrónica, pero haciendo lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Fíjense que lo que se escucha de fondo, que es música electrónica aplicada a la música clásica, lo está haciendo ella con las manos, puntualmente con la mano derecha. Son frecuencias que se manejan con la mano. Los babasónicos han usado esto, Karka ha usado el Theremin. No es algo muy común en el rock, es una especie de chiche que se utiliza cada tanto, pero hay que tener la sensibilidad para saber qué sonido estás creando vos, qué sonido estás generando a través de un movimiento suave de la mano y de acuerdo a lo cerca o lejos que estés del Theremin. Esto es lo que está haciendo ahora Clara Rockmore. Fíjense la sensibilidad que tiene en la mano. Los sonidos que están escuchando es los que genera ella con la mano. Después iba a conocer a Robert Moog, que fue el creador del Mini Moog, o el Moog, que es un aparato, digamos, para hablarlo de una forma bastante simple, que era un teclado que sonaba una sola nota a la vez, ¿sí? Que era muy clásico de la paja de los solos de la música sinfónica de la década del 70. Rick Wakeman tenía uno, bueno, aquí en Argentina Charlie tenía uno, Lito Vitale, Kate Emerson tenía uno. Es decir, el Mini Moog era para básicamente hacer solos, tenía frecuencias también, podía utilizarse como un sinte, pero se utilizaba más que nada para eso, para los solos dentro de lo que era el rock progresivo. Y esta mujer, Clara Rockmore, también fue ignorada, por lo menos por los
grandes periodistas a partir de 1970 en adelante. Y ustedes dirán, qué vieja loca, ¿no? Que se fue de la peluquería a hacer movimientos con la mano. Lo que está haciendo no lo hizo nadie en su momento. Trabajar con un Theremin, trabajar con un Mini Moog, pero ser consciente, parte del cambio de la música electrónica, como la mujer que va a venir ahora a continuación. Para mí, de las más importantes que dio justamente este estilo musical, por lo que creo. Lo que van a ver es el show de David Letterman, finales de la década del 70, y la va a presentar de una forma muy rara, muy extraña y un tanto bizarra. Ella se llama Susan Ziani, está viva todavía. Fíjense cómo comienza a pichearle el efecto de la voz del micrófono al Letterman. Bueno, dice, a ver, hizo el disco de Star Wars, es ganadora de premios, la presentó muy rápido, ¿eh? La verdad que le restó importancia a todo el trabajo que había hecho hasta ahí Susan Ziani. Piensen que esto para la televisión abierta norteamericana en la década del 70 era rarísimo, ¿eh? Y que lo haga una mujer era mucho más raro. ¿Qué tenemos acá? Dice un teclado normal, explícame un poco. Well, more or less. Pretty much it, huh? This is a synthesizer. It's called a Prophet synthesizer. This is Ella le explica que es un sintetizador que tiene un voice box, que es un procesador de voces electrónicas, vocoder. Bueno, le explica todo lo que tiene para poder hacer música electrónica. Él la mira como si ella viniera de otro planeta directamente. Dice, bueno, ¿qué podés generar a través de las voces que tiene este teclado? La nota, la verdad, no es la mejor nota del mundo. De hecho, es un paso de comedia casi televisivo. Pero ella le está mostrando cosas que para lo que era la sociedad convencional dentro de la música masculina a finales de los 70, él la mira como si ella le hubiera dejado un plato volador en la puerta del estudio y después se la llevara. A ver, esta mujer, por ejemplo, el sonido clásico de destapar una botella de gaseosa, y me refiero a la gaseosa más conocida del mundo, ¿vieron eso que tienen acá? Bueno, eso lo inventó ella con un sintetizador, por ejemplo. Todavía cobra. A día de hoy sigue cobrando, ¿eh? De la marca esa de la cola. Bueno, lo inventó ella. Ese sonido que escucharon del destape lo hizo Susan Ziani con un sintetizador. De ahí trabajó en bandas de sonido. Se dedicó a dar talleres de música electrónica directamente. Comenzó a trabajar en la música de videojuegos a partir de 1974 en adelante. Pero la historia la olvidó. Pareciera que la olvidó. Vieron que cuando se hace el repaso de música electrónica son todos hombres. Es raro que la historia se detenga en las mujeres. Y esta mujer, más allá de lo que está mostrando, a ver, se lo muestra David Letterman, es un show televisivo. Se da cuenta que tiene que entretener. Y por eso con ese vocoder ya de por sí le compra los 10-15 minutos de aire. Pero es muy importante el trabajo que ella hizo por fuera de esto, de lo que estamos viendo ahora, de este paso de comedia. Trabajando no solamente para empresas y para compañías grandísimas como la empresa de cola que dije antes, sino también trabajando más que nada para estudios de grabación, para la BBC, para Universal. Todas estas mujeres estuvieron detrás de eso, ¿sí? Desde la música de Doctor Who a lo que estamos viendo ahora de esta ascendencia italiana de Susan Ziani, todavía viva, y una mujer que, a ver, es recontra capa, pero que el mundo evidentemente dejó a un costado y que es recuperada por este documental Hermanas con Transistores. Y el último caso que quería presentarles es el de Laura Spiegel. Laura Spiegel también trabajando con lo que se conocía como música concreta, pero no desde el lugar de la pincha discos, sino de la investigadora electrónica. Esto es mediados de la década del 70, lo que estamos viendo ahora. Ella armó paquetes de software, ya a partir de la década del 80 en adelante, para que compañías pudieran utilizarlo y después utilizar desde efectos hasta programaciones, hasta sintetizadores, en un momento donde incluso los hombres estaban desculando este tipo de artefactos electrónicos. Fíjense lo que hacía. Esta es Laura Spiegel. Son todas mujeres nacidas entre la década del 30 y la década del 40, ¿eh? Pero eran investigadoras. Fíjense cómo trabaja con las frecuencias.
Pero la verdad, para ella fue muy difícil destacarse en un mundo de hombres. Casi imposible. No tuvieron la oportunidad, eran despreciadas, eran miradas con recelo, no se les daba el lugar que correspondía, de pioneras, a eso voy. Un lugar de pioneras, de investigadoras, de mujeres que llegaron primero, pero eran mujeres. Para ellas, lamentablemente, su condición de género les jugó en contra, a todas. Y hay muchos más casos. Yo elegí 4 para mostrar o para compartir con ustedes que tienen que ver con este documental que se acaba de estrenar. En cuanto lo tengan con subtítulos, si me lo piden se lo paso, no tengo ningún problema, que se llama Sisters with Transistors y que está narrado por Laurie Anderson, nada más y nada menos, que fue para mí una de las pioneras también de la música electrónica, pero más ya llevada a un lugar de arte pop, ¿se entiende? No de trabajo de laboratorio como estos 4 casos que vimos. ¿Quieren ver el tráiler? ¿Les interesaría ver un poquitito el tráiler? Bueno, se llama Hermanas con Transistores y consta de lo que acabo de comentar yo, pero en este minuto y medio resumido. Now, first of all, why do you have this stuff? Esa es Susan Ciani, ¿no? Que la vimos recién. I mean, I just wanted to be introduced as a composer and to start to point out how hard it was for women to be taken seriously as creators of music. This is the story of women who hear music in their heads, of radical sounds. This is the story of dreams enabled by technology. Using all of these, we can build up any sound we can possibly imagine. In electronics, you're dealing in energy. Technology is a tremendous liberator. It blows up power structures. We shall not be robbed any longer. You could make something with electronics and you can present music directly to your audience. Somehow women get forgotten from the history. The history of women has been a story of silence, of breaking through the silence, with beautiful noise. Ojalá que se estrene en algún momento, en algún lugar o en alguna plataforma. Yo en cuanto lo tenga se los pasaré con mucho gusto. Está narrado por Laurie Anderson, además creo que eso tiene un plus particular, pero habrán visto las imágenes. Habla de una historia de liberación, porque lo que les permitía la música electrónica a estas mujeres es no depender de nadie. Abrir en su casa el equipo, el sintetizador, la programación, lo que sea, y no depender de un hombre para hacer música. Lo podían hacer ellas. ¿Lo podían hacer con una guitarra? Claro que sí, pero en este caso, me parece, iba por un lugar de búsqueda y de exploración mucho más grande y de libertad, puntualmente, que es lo que está marcando este trabajo audiovisual, que si te gusta la música electrónica deberías verlo, si te interesa el feminismo, por ahí también, son 2 variables que se cruzan y que se llama Sisters with Transistors. Y para cerrar por lo menos este petit dossier referido a eso, a las mujeres y la electrónica, me parece que debía estar ella, la señora Laurie Anderson.